Amados, en este día tenemos un tema, se llama el velo del templo. Vamos a estudiar el velo del templo, velo o cortina. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que nos concedes, el estar delante de tu divina y santa presencia, Señor, y delante de tus hijos, mis amados hermanos, Señor. Aquí estamos con hambre y sed de tu justicia, de tu palabra, de tu alimento espiritual. Padre, aquí estamos sentados a tus pies para recibir ese alimento, Señor. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para poder recibir esa palabra y poder entender el misterio grande que hay en ese velo, que tú lo rompiste, Padre, para dejarnos libertad a tu presencia divina, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El velo del templo. En el templo, amados hermanos, en el templo del Antiguo Testamento, porque ahora en el Nuevo Testamento no hay templo, la Biblia dice que nosotros somos el templo. El hombre que hace templos. Pero la orden de Dios no es esa. La orden de Dios es congregarnos en casas donde podamos y cuidar nuestro templo. Nosotros somos el templo, el verdadero. Porque Él mismo dijo, yo no habito en templos hechos de manos de hombres. Todas esas cositas tenemos que entenderlo. Mucha gente cristiana adora el templo. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel por qué adorar el templo? Dijo, mira, de cierto te digo que no quedará de este templo piedra sobre piedra. Porque los templos son hechos de manos de humanos, van a quedarse ese polvo. Pero nuestro templo, ahí mora Dios. Bueno, en ese templo, amados, había dos velos. El uno a la entrada del lugar santo y el otro a la entrada del lugar santísimo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 9 del 1 al 3, porque hay que probarlo con la palabra. Hebreos 9 del 1 al 3. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 9 del 1 al 3. Bendito sea el Señor, que nos enseña su palabra. Y dice así, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Era terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, ¿vieron que había dos? Estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. De ese velo, del segundo velo, del que impedía a la entrada al lugar santísimo, de ese velo es que vamos a estudiar hoy. Ese velo era como una pared. Era la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes entraban a adorar a Dios al lugar santo. Y solo una sola vez al año el sumo sacerdote designado entraría al lugar santísimo con una vasija de sangre de animal inocente. Esto es tipo de Cristo para hacer la expiación del pueblo de Israel. Veamos en Hebreos 9, 6 al 7. Ahí lo dice. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, todos los días, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
El santuario interior, llamado el lugar santísimo, simbolizaba la presencia de Dios. Simbolizaba la presencia de Dios. Digo simbolizaba porque ya no existe. De otra manera, nadie podía pasar el velo para entrar a la presencia de Dios. Nadie. Porque era una sola vez. Un día, el día de la expiación, el sumo sacerdote que entraba con sangre de animal inocente a la presencia de Dios. Ese velo separaba la santidad de la maldad y el pecado de toda la humanidad. Eso es lo que hacía ese velo. Separaba toda impureza. Porque en el lugar santísimo no entra pecado. Y si el que entrara en pecado muere. Así era la ley. Gloria al Señor. Entonces, ese velo, amados hermanos, fue roto de arriba hacia abajo por la misma mano de Dios. No pudo haber sido otra mano. La de Dios. Porque Él mismo libertó a su pueblo, mandando a su Hijo, para que vayamos confiados a su presencia, para que tener ese camino libre a la presencia de ella. Porque estaba cansado. Una sola vez al año el sacerdote entraba a la presencia de Dios. Un padre tan amoroso que quiere vivir en la presencia de sus hijos. Por eso es que tuvo que hacer Cristo ese sacrificio y terminó rompiendo el velo del templo, hermano. Veamos en Mateo 27, 51. Mateo 27, 51. Gloria al Señor. Anótelo para que en su casa lo pueda estudiar, porque si no lo encuentra aquí, no va a encontrarlo ni aquí ni en su casa, porque no va a oír el mensaje. Y dice así: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, no dicen 3 ni 4, en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Veamos en Lucas 23, 45 al 46, para entenderlo un poquito mejor. Lucas capítulo 23, versículo 45 y 46. Gloria al Señor, búsquelo. Y cuando lo tengan me dicen amén. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La rotura del templo, amados hermanos, significó que había un camino abierto a la presencia de Dios. Y voy a recalcar muchas veces esta frase para que se nos grabe el significado del templo. El significado del velo del templo. Cuando fue rasgado, entonces el camino fue abierto a nosotros. El velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Obstruía su camino a la presencia de Dios. Era el velo que obstruía. Mediante la muerte de Cristo fue quitado el velo y se abrió el camino a la presencia de Dios para que todos los que crean en Jesucristo y en su palabra salvadora, para todos los creyentes, tenemos entrada. Por eso es que tenemos
nosotros la invitación dada por Dios de entrar a su presencia las veces que querramos. ¿No es algo maravilloso? Gloria a Dios. El velo medía casi 5 metros y tenía 4 pulgadas de espesor. Era de lino fino, era bordado, era fabricado y renovado cada año. Cada año se cambiaba un nuevo velo. No es que estaba como nosotros tenemos las cortinas ahí en la casa y pasan años. No. Eso era para ser usado una vez al año. Cada año había que cambiarlo. Oye, ese lino, eso era tejido de lino fino con oros, con plata. Eso era de lujo. Se dice que un par de bueyes atados a cada extremo y tirando en direcciones opuestas no podían rasgar el velo. No lo podían. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí que 300 levitas corrían el velo como cortina, dando paso al sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Sí? El sumo sacerdote es tipo de Cristo entrando con su propia sangre delante del Padre. Volvamos a Mateo 27, 51 para entender algo que mucha gente lo tuerce. Y digo esto porque mucha gente dice, el velo fue roto por el terremoto. Pero la Biblia no dice así. Cuando leemos a la carrera o escuchamos una vez mal y aprendemos mal, enseñamos mal y creemos mal toda la vida. Si el velo fue roto por el terremoto que hubo. Mateo 27, 51. Y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Primero sucedió eso. ¿Y qué pasó después? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, hubo un terremoto. Si hubiese sido un terremoto la causa de la rasgadura del templo, lo hubiera echado a tierra, con pared y todo, ¿verdad? Lo hubiera echado a tierra, pero no se hubiese rasgado por la mitad. No. Es más, la escritura es clara al mencionar que el terremoto ocurrió después de este hecho. El velo se partió por el medio, no fue roto en trizas. La muerte de Cristo, o sea, ese velo fue quitado por la muerte de Cristo cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es. Allí fue que se rasgó el velo. Consumado es. Veamos en Juan 19:30. San Juan 19:30. Gloria al Señor. San Juan 19:30. ¿Lo tienen? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Recalcamos otra vez. Dios rompió el velo y dejó ver el camino libre hacia Él por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Qué lindo. Dejó libre el camino hacia Él, hacia el Padre. Por eso Él mismo lo rompió. Gloria al Señor. Veamos en Juan 14. Por eso es que el Señor Jesús dice con plena autoridad,
En Juan 14:6. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Él es el único camino al Padre. Amén, gloria a Dios. Entonces dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el único camino hacia la presencia del Padre. No hay Buda, ni Mahoma, ni nada. Solo Cristo es el único camino. Cristo es la única vida eterna para vivirla junto al Padre Celestial. Y junto a Cristo. Él es la única vida eterna. Los musulmanes dicen que la vida eterna la van a recibir en el nirvana. No, eso será en el lago de fuego, en el infierno. Allí es que van a tener la vida eterna, pero quemándose por la eternidad. La única vida eterna está en Jesucristo. No, ninguno le da la vida eterna. Nadie, solo Cristo. Y Cristo es la única verdad. El único que murió y resucitó para no morir jamás. El Buda murió, Krishna murió, Mahoma murió. Todos son falsos dioses que son usados por los demonios, murieron y no han resucitado todavía. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a resucitar para irse por la eternidad al lago de fuego, porque son falsos. El único que resucitó, como digo, es Jesucristo. Por eso él dice, yo soy la única verdad. Verdad. Apocalipsis 1, 17 al 18. Por eso está escrito de él en la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Y dice el apóstol Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades, o sea, del infierno. Él tiene todo poder. Él es el todopoderoso. Él es el invencible Dios. Él venció la muerte. Él venció a todo, hermanos. Gloria al Señor. Por eso es el único camino, la única verdad y la única vida. Aleluya. Por eso nosotros aprovechamos de esa invitación. Vamos a ver en Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Gloria al Señor. Hebreos 4, del 14 al 16. ¿Lo tienen? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ya no, en el Antiguo Testamento por un año tenían el sumo sacerdote. Había sacerdote, cuando le tocaba ingresar al lugar santísimo, cogía el nombre de sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Pero ahora Cristo, miren cómo tiene el título más grande. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, gran, el jefe máximo de los sacerdotes, ¿vieron? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesamos? Nuestra fe, pues.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro auxilio. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, hermanos. Por eso no podemos estar tristes. No podemos estar amargados, ni desesperados, ni frustrados. No, hermanos. Recurramos, acerquémonos al Padre por medio de Jesucristo. Ya ese velo fue roto. Ya la pared intermedia ya está abolida. Tenemos esa entrada libre, hermanos, para comunicarnos con nuestro Padre en alabanza, en oración, en adoración. Gloria al Señor. Una de las más grandes bendiciones de la salvación, amados hermanos, es que ahora en Cristo, en calidad de sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, nos abrió un camino a su presencia, a la misma presencia del Padre, a su presencia, a la presencia de Cristo y a la presencia de su Padre y nuestro Padre, para acercarnos confiadamente, porque su sangre vale más que todas las de los animales que fueron sacrificados. Veamos en Hebreos capítulo 9 del 11 al 14. Hebreos 9. Hebreos 9 del 11 al 14, hermano. Aquí vamos a hacer esta comparación, si se puede hacerlo, para ver la diferencia. Dice, ¿lo tiene? Hebreos. Bueno. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote entraba con sangre de animales inocentes y estaba poco tiempo, pocos minutos en el lugar santísimo. Cristo entró para no salir jamás. Él vive allí. Gloria al Señor. Eterna redención, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. La sangre de Cristo tiene todo poder, hermanos. Él se sigue limpiando. Cuando pecamos nosotros, ¿qué cree que nos limpia? La sangre de Cristo. Gloria al Señor. Bendito eres el Señor. Veamos ahí mismo en Hebreos 9, versículo 24. 9:24 de Hebreos, que está en esa misma página. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, una imitación, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Él se presenta todo el tiempo. Él vive en la presencia del Padre, y cuando nosotros oramos, Él dice: Padre, mira la petición de tu hijo, de mi hermano menor, porque nosotros somos hermanos menores de Cristo. La Biblia lo dice, hermanos.
Mire qué privilegio tan grande. Y a veces nos comportamos tan mal nosotros que hacemos quedar mal a nuestro hermano y a nuestro padre también. Y a toda la familia. Gloria al Señor. El velo roto por Dios pone fin a las tradiciones, ritos y ceremonias del antiguo pacto. Esto es muy importante, hermanos, saber. ¿Por qué nosotros no seguimos las mismas tradiciones? Teniendo la obediencia de cumplir con toda la palabra de Dios. Sí, efectivamente, nosotros obedecemos todo lo que dice la Biblia, a excepción de los ritos, ceremonias y tradiciones que tenían los israelitas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos israelitas. Aquí hay que hacer diferencia. Porque nosotros ya no estamos en ese templo, bajo ese pacto cubierto de animalitos, con un sacerdocio humano. Ahora no, nosotros estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, con la sangre de Cristo, tenemos un nuevo pacto y ya no tenemos un templo humano, un templo terrenal, sino uno celestial, que es nuestro cuerpo. ¿Vieron las diferencias que hay, hermanos? Veamos en el libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. No pierdan Hechos 15, que vamos a estar, tres citas tenemos allí. Hebreos 15, del 1 al 11. Hechos, capítulo 15, del 1 al 11. Aquí vamos a mirar cómo la iglesia primitiva, el comienzo de la iglesia, como era compuesto originalmente por los primeros 15 años por judíos, pero después comenzaron a llegar los no judíos, o sea, los gentiles, y entonces la iglesia judía quería judaizar a los gentiles. Aquí vamos a ver el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban, de Judea, o sea, de Jerusalén, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, este problema. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, o sea, con los gentiles. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, una nueva orden. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
el yugo que quiere poner la iglesia. Sí, hermanos. La pregunta crucial en el concilio de Jerusalén era si la circuncisión y obediencia a la ley de Moisés eran requisitos para la salvación. Continuemos en Hechos capítulo 15 del 19 al 21. ¿Lo tiene? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea que no podían adorar a ídolos, no podían fornicar, no podían comer nada de ahogado ni de sangre. ¿Qué pasa cuando usted coge una gallina y le tuerce el pescuezo? Usted la está ahogando y está comiendo la sangre envenenada del animal. Dios prohíbe eso. Dios quiere que le corten la cabeza y se desangre para no comer sangre. Peor comer la sangre, eso en morcilla, salchicha, como se dice en mi país, no sé, en diferentes países tendrá a lo mejor otro nombre, pero no podemos comer sangre en ninguna clase, porque en la sangre está la vida. Es provisión por Dios. Eso sí se nos hace hincapié. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Ahora saltémonos para terminar en Hechos, en el capítulo 15 mismo, del 24 al 29. Aquí está la enseñanza del mismo Espíritu Santo. Hechos 19, del 24 al 29. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, testimonio verdadero. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea que el Espíritu Santo tuvo una conferencia con los apóstoles. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. O sea, lo bendice. Entonces nosotros vemos, hermanos, que los concilios no dirigen la iglesia. No. A la verdadera iglesia de Jesucristo no le gobiernan los concilios. La gobierna el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo y la palabra que es de Cristo en su palabra, porque Él es la cabeza. Él piensa por nosotros. Nosotros nos movemos lo que nos dice la cabeza, y la cabeza es Jesucristo. El Espíritu Santo nos inspira y nos guía.
nos dirige. Gloria al Señor. La palabra de Dios, amados, cuando la obedecemos, nos va transformando a la imagen de Cristo. Esa nos va quitando todos los velos que el enemigo nos quiere poner. Ya Cristo, con su muerte, quitó el velo. Pero el enemigo todavía pone otro velo. Veamos en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 18. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay un dicho que dice, no hay ciego, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y así están mucha gente, muchos cristianos hoy. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos están predispuestos a no obedecer el Evangelio, sino mantenerse en los ritos, tradiciones y ceremonias de la ley. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan de verdad, cuando nazcan de nuevo. Porque la iglesia de Jesucristo es para que la gente nazca de nuevo del Espíritu, de la palabra, que pueda entender la palabra de Dios para que la pueda obedecer. Entonces ahí el velo se quitará, porque el Espíritu es el Espíritu, porque el Señor, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para poder entender la palabra, hermanos. Libertad para obedecer a Dios. Libertad para vivir una nueva vida en Jesucristo. Sí, hermanos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, a cara descubierta es sin el velo. Ya sin el velo. Ya no tenemos nada, ni lagañas, nada. Sino que vamos a ver como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuál espejo? El espejo de su palabra, el espejo de la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a mirar la verdad en ella, como un espejo. Pero si usted lee la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, usted no va a entender. Le garantizo que el velo seguirá puesto allí. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera yo no podría enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que está dentro de nosotros, como templo que somos, inspirándonos a vivir y a realizar ese sacerdocio santo que Dios nos ha dado. Entonces, somos transformados de gloria en la misma imagen.
como por el Espíritu del Señor. ¿En la misma imagen de quién? De Cristo. A la medida que nosotros estudiamos la palabra, la obedecemos, vivimos la palabra, entonces el Espíritu Santo, usando esa maravillosa palabra que es el jabón de lavadores, el agua pura, entonces nos va renovando, nos va cambiando y nosotros nos vamos pareciendo a Jesucristo. En su modo de ser, en su carácter, en su actitud. ¿Cuál era la actitud de Cristo? Obedecer al Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino dar que me envió. Pues esa misma tenemos que hacer nosotros. Nosotros ya no somos nuestros, somos de Dios, comprados por Él. Pues tenemos la obligación de hacer su voluntad. Gloria al Señor. Muchos cristianos todavía viven bajo ese velo, como esclavos. Vamos a poner un ejemplo en los Gálatas, que ya se les había predicado el Evangelio, ya habían recibido el Espíritu Santo, mas sin embargo querían todavía seguir esclavizados con las tradiciones, ceremonias y volver a la ley. Amaban tanto la ley. Vamos a Gálatas 3 del 1 al 5. Gálatas capítulo 3, el próximo libro. Gálatas 3 del 1 al 5. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí. Aquí usa palabras fuertes, pero en español tiene otra traducción, palabras suaves. Pero vamos a leer cómo está en griego. Dice: oh Gálatas brutos. Insensato, bruto dice. Oh Gálatas brutos, ¿quién os fascinó? ¿Quién les hechizó? ¿Quién les dio el hechizo? Dice: para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Claramente ya se nos explicó que Cristo fue crucificado, y cuando Él murió, el velo del templo se rasgó, que ya no hay ley para nosotros. La ley ceremonial no existe. Lo que sí existe para nosotros es la ley moral de Dios, los mandamientos, la santidad, la manera de vivir. Eso no cambia, porque la palabra de Dios es eterna. Esto solo quiero saber de vosotros. Una pregunta que le hace Pablo a los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gloria al Señor. Dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, por oír con fe, porque nosotros los justos vivimos por la fe. El justo por la fe vivirá, no por obras, porque la obra maravillosa la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Las únicas obras que nosotros tenemos que hacer es como fruto de la nueva vida en Cristo, para que nos puedan conocer, porque es a través del fruto que nos conocen los ángeles, los demonios y todas las personas. Dice: oh, ese es cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viven sus frutos. El fruto, eso lo dice. Vamos a Gálatas 5 del 1 al 4. Pide la página. Gálatas 5 del 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
Antes no teníamos acceso a su presencia, ahora sí. Pues entonces mantente firme en esa libertad, pues. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No, yo no quiero orar porque yo le fallé al Señor y no puedo orar. Pide perdón. Pide perdón y reivindícate. Él está presto a perdonar. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada te servirá Cristo. Has creído en Cristo en vano. Y otra vez testifico a todo hombre que se incircuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¡Qué problema! El que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, y la ley no la pudo ningún ser humano guardarla. El único que cumplió la ley se llama Jesucristo. El único. Wow. De Cristo os desligasteis. De Cristo te desconectasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Siendo salvo, te volviste a condenar. Wow. Hermanos, y sin embargo, hay gente que todavía ama. No, dice, yo soy del séptimo día, del sábado. Los judíos sí guardan el sábado, pero nosotros no guardamos el sábado. Esos son ritos, son ceremonias, son días de fiesta. Nosotros estamos obligados a guardar la palabra, los mandamientos, las ordenanzas dadas por Dios. Veamos en Efesios 2, 14 al 16, el próximo libro. Efesios 2, 14 al 16. Aleluya, qué lindo el Señor. ¿Lo tienen? Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es la pared? El velo del templo. Derribó esa pared, aboliendo en su carne, en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Repito el 15, aboliendo en su carne, en su sacrificio, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, judíos y no judíos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había entre judíos y gentiles. Los judíos le decían a los gentiles perros. ¿Sí? El Señor fue más cariñoso y dijo perrillos, pero perros al fin. Colosenses 2, 14 al 15. Dos libros más adelante. Colosenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. Aquí miren lo que el Señor anuló, los decretos que habían en la ley. No la ley misma, no los mandamientos, la ordenanza, porque la ley se deriva de decretos, ordenanzas, preceptos y un poco de cosas. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor clavó en la cruz todas esas ordenanzas que para nosotros eran contrarias. ¿Por qué contrarias? Porque no sabíamos. Los judíos estaban enseñados a cumplir 613 mandamientos, mas no nosotros, no conocemos. Porque había muchos mandamientos dados por Moisés, por los hombres mismos. Aumentaban mandamientos. Por eso, ¿se acuerdan cuando el fariseo le dijo al Señor Jesús: Señor, para tentarle, dime, ¿cuál es el grande mandamiento? Vamos a ver en Mateo 26, está. Mateo 26, un ratito, bueno, estaba en el tema, pero es necesario ir para allá, ya que nos metimos aquí, pues vamos a salir. Mateo 22, perdón. Mateo 22, del 34 al 38. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos con su sabiduría, se unieron. Eran enemigos, pero para atacar al Señor se unieron, porque la maldad se une. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Por qué no dijo más mandamientos? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Cristo, depende toda la ley y los profetas. O sea que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o sea, de la misma manera que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Entonces, en estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas. Fantástico. Nosotros, los hijos de Dios obedientes, cumplimos la ley, pues. Aquí está bien claro. Entonces, por esa razón, ya nosotros no tenemos que ser esclavos de los días de fiesta, días de luna, días de circuncisión y todas esas cosas. No, ya no. Ya no, hermanos, ya Cristo nos libertó. Gloria al Señor. Veamos en Colosenses 1, 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. Aquí recordar nosotros que no éramos ni somos judíos, ni nunca seremos judíos. No somos judíos, porque no hemos nacido en Israel. Nosotros somos celestiales, bíblicamente dice. Somos de arriba. Él nos sacó del mundo y ahora nos dijo. Ahora nuestra patria, nuestra madre está arriba en el cielo, que se llama la Nueva Jerusalén. Que allá somos. Entonces, vamos a ver Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, tenemos, hermanos, que perseverar, continuar en lo que hemos creído y mantenernos firmes en obediencia a la palabra para poder alcanzar las promesas. El Señor me dijo, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Lo dijo en Mateo el Señor. Gloria al Señor. El velo, amados hermanos, es quitado realmente a los nacidos de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, miremos lo que el Señor le dijo a la samaritana. Veamos en Juan 4, 24. San Juan 4, 23 al 24. Gloria al Señor. San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Y el Señor le dijo a la samaritana, ¿lo tienen? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Oh, por eso que vino Cristo. Por eso, entonces, si estamos en Cristo, entonces somos nuevas criaturas, entonces podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él anda buscando adoradores. Él no anda buscando cualquier cosa, hermanos. Nosotros tenemos que pedirle en nuestra oración diaria al Señor, hazme un adorador. Que yo te pueda adorar, que yo te pueda agradar. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No que vamos a adorar como nos da la gana, no. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad, haber nacido de nuevo, para adorarle a través de su palabra, que es la verdad. Recordemos cómo era en la ley. Vamos, porque hay que mirar hacia atrás y para decir, wow, mira qué privilegio tenemos nosotros ahora. Veamos en Levítico 16 del 1 al 4. Levítico 16, vamos al original. ¿Cómo comenzó el sacerdocio? ¿Cómo comenzó el sacrificio de ofrendas? Gloria al Señor. Porque tenemos que mirar el pasado. Para esto nos sirve la ley. Vamos a mirar allá. Dice, ¿de dónde nos sacó el Señor? 16 del 1 al 4. Levítico capítulo 16 del 1 al 4. Gloria al Señor. El tercer libro, Génesis, Éxodo y Levítico. Y dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Estos dos hijos de Aarón, Abad y Abiud, murieron porque entraron a ministrar al templo borrachos. Y los mató Dios. Por eso dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, sino una sola vez al año, ya dijimos. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. O sea, los calzoncillos son antiguos, no creo que es moderno ahora.
y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esto tenía que hacer el rito, este ritual, los sacerdotes. Ahora nosotros tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo cualquier momento. Sí, hermanos, no tenemos que tener una ropa especial, sino estar limpios con la palabra, estar limpios delante del Señor, del pecado. Y nosotros entramos a la presencia del Señor, hermanos, y no vamos a morir. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. Gracias, amados hermanos, gracias a Dios, que el velo del templo, Dios lo rompió. Ahora nosotros somos su templo. Amén, gloria a Dios. Veamos 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, del 16 al 17. Qué maravilloso, hermanos. Nosotros somos el templo. Este es el que tenemos que cuidar. ¿Por qué cree que nosotros nunca nosotros hemos procurado construir un templo? No tiene importancia para nosotros. Nosotros estamos rentando, gloria a Dios, pero no tenemos que cuidar al templo, tenemos que cuidar este. Este templo es santo y sagrado para Dios. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oh, nuestro cuerpo es santo, más santo que el mismo templo del Antiguo Testamento. Sí, hermanos. Porque Él habita en templos no hechos de manos, de hombre. Denle la vuelta a la página. 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mucha gente dice, yo hago de mi vida lo que yo quiero. No somos nuestros. Dios nos compró. Mira lo que dice el 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Amados, en el templo milenial ya no va a haber velos. Va a haber un templo en el milenio, pero va a ser diferente. No va a haber velos. La puerta oriental de una de las puertas va a estar cerrada, clausurada, porque ya Cristo entró por esa puerta. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos. Pero la esencia de lo que hemos aprendido hoy, hermanos, es que tenemos la libertad. Ya no tenemos nosotros ningún impedimento. Solo el pecado se levanta como una pared entre Dios y nosotros. Pero si vivimos de acuerdo a la palabra, más amados hermanos, tenemos la entrada libre a la presencia de Dios para entrar en cualquier momento y decir, Padre, aquí estoy, delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Eso sí, tenemos que usar el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, Padre, aquí estoy. Qué lindo, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre Santo, Padre bueno, qué maravilloso eres tú, Señor. Qué perfecto eres tú, Señor. Qué sabio. Señor, gracias por la libertad que tú nos has dado. Al tú mismo, Señor, romper ese templo de arriba hacia abajo
para dejarnos libre el camino a la presencia tuya y a la presencia de Jesucristo. Gracias, Señor, por ese sacrificio. No entenderemos, no acabaremos de entender, Señor, lo sublime de tu sacrificio, lo que hiciste por salvarnos a nosotros, Señor. Pero permítenos entender, Espíritu Santo, de que somos tus hijos y que te demos obediencia, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos sacerdotes y somos sacrificio a la vez. Por lo tanto, tenemos que presentarnos todos los días nuestro cuerpo como sacrificio. En nuestro cuerpo, que es nuestro templo. Y nosotros que somos sacerdotes, Señor. No tenemos que ir a un templo a presentarnos. Donde quiera que estemos, Señor, nos presentamos. Presentamos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Como dice Romanos 12:1. Gracias, Padre, porque tú nos quitaste ese velo. No solamente que nos impedía, sino el velo de la ignorancia de tu palabra. Ahora, en Cristo somos libres de todas las ataduras del enemigo. Ahora en Cristo somos libres para poder obedecerte, para poder amarte, para poder adorarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, Señor. Padre, gracias por ese sacrificio tan grande que tú hiciste, tú y tu Hijo Jesucristo, para nuestro beneficio. Gracias, Padre, por tu palabra, que quede archivada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, y que vivamos diariamente esta palabra, recordando que ahora somos el templo y morada del Espíritu Santo, y que tú vives en nosotros. Padre, gracias te doy, Señor, por mis hermanos. Bendigo a mis hermanos, Señor, y a sus familias. Sus familiares, donde quiera que se encuentren, Señor, son bendecidos, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, por sus hijos. Padre, gracias por sus trabajos, por sus negocios, por sus estudios, Señor. En fin, Señor, por todo, Señor, porque tú eres un Padre maravilloso, que suples todas las necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias por la sanidad espiritual y física que tenemos tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Ahora, mi Señor, vamos a salir de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque somos tu templo y tú vas en medio de él. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.